Hola, bienvenidos todos a esta clase introductoria de Derecho Constitucional. Vivimos en una sociedad hoy en día que está regida bajo normas de conducta. Estas normas de conducta están en las leyes. Ahora bien, ¿quién garantiza que se cumplan estas leyes? ¿Quién respeta nuestros derechos? ¿Acaso el gobierno puede abusar de su poder? ¿Quién fiscaliza el actuar del poder público? Hagamos estas preguntas y pensemos un momento y nos daremos cuenta que para comprender cómo llegamos a este momento histórico, tenemos que hacer un viaje en el pasado. Ese viaje nos va a tener que llevar a un país de la Europa. ¿Ya adivinan cuál es? Sí, la Francia del siglo XVIII. Un evento marcó el cambio de paradigma de los estados modernos de hoy en día. Y ese evento fue la Revolución Francesa. Derrocó a la monarquía absolutista. Y este cambio de la monarquía a lo que se conoce hoy en día como el Estado liberal o el Estado parlamentario, ¿por qué se dio? Bueno, la respuesta de momento la vamos a ver un poquito más atrás todavía. Tenemos que viajar entonces a la Inglaterra, donde se produjo el liberalismo inglés, un movimiento que fue liderizado por dos grandes autores, Locke y Hobbes. Ellos fueron los que inspiraron a una serie de autores que se conocieron como los enciclopedistas, los grandes autores de la Ilustración, hombres de ciencia, del arte, del derecho, que empezaron a cuestionar el status quo de aquel momento y crearon una nueva visión para todas las personas. La igualdad de los hombres, todos somos iguales ante la ley, una sola persona no debe contener el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Esta serie de ideas transformaron y revolucionaron al mundo moderno. Y precisamente dio como resultado la Revolución Francesa, que marcó el inicio del nuevo Estado moderno, lo que la doctrina conoce como el Estado parlamentario o el Estado liberal. Vamos a ver algunas de esas características. La primera de ellas, la libertad e igualdad. Todos los hombres nacen libres y son iguales ante la ley. La siguiente característica, el imperio de la ley, ya sea en su aspecto positivo o negativo. La ley ahora surge del Parlamento y es creada para beneficio de la sociedad. Luego de ello, la separación de los poderes. Una persona no puede contener uno o más poderes juntos. Eso produjo también la separación de el Estado y la labor que hacía la Iglesia. La Iglesia tenía un poder y un papel importantísimo durante la monarquía. Prácticamente decidía el destino de una nación. Esto nos llevó a que se permitiera a las personas tener la propiedad privada, adquirir bienes. Pero vamos a ver que los que se beneficiaron de eso fueron los burgueses y no precisamente el común del pueblo. También surgió el respeto a las profesiones liberales. Y esto condujo a que aparecieran posteriormente lo que se conocen como asociaciones o sindicatos. Ahora, ¿se proclamaban las libertades? Sí. ¿Se protegían estos derechos? No exactamente. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, se reconocía el respeto al ejercicio de las profesiones liberales. Abogados, contadores, doctores, sí.
maestros de obra, pero resulta ser que cuando ellos se agrupaban, se agremiaban, llámenlos sindicatos o colectividades, se convirtieron en grupos prohibidos. Francia, Inglaterra fueron los primeros países en prohibir esto. En Estados Unidos también se dio eso. El movimiento del 1 de mayo es consecuencia precisamente de esas prohibiciones. Y eso se da porque se produce dentro del Estado liberal la revolución industrial, el acaparamiento de los bienes de producción por una sola persona y que necesitaba de muchas personas para generar ganancias. Y estas personas reclamaban la igualdad de sus derechos, igualdad de salarios, oportunidades, la solidaridad y en el caso de las mujeres, el reconocimiento de un fuero maternal, cosa que no existía en esa época. Eso hace que estos movimientos hagan que el Estado cambie a lo que se conoció como el estado de bienestar o el welfare state. Es decir, el Estado empieza a garantizar ciertas cuestiones básicas para la población: la salud, la educación, los alimentos, una vivienda digna donde ampararse. A pesar de que tuvo un modelo distinto al liberal, de hecho, la doctrina tiende a decir bastante que el welfare state vino a ser como la humanización del Estado liberal. Sin embargo, no prosperó del todo. Por un sencillo detalle: aunque se procuraba lograr beneficios sociales, utilizaba el mismo modelo económico del Estado liberal. El estado de bienestar surge propiamente al finalizar la posguerra en 1945. ¿Cuál fue la consecuencia de la posguerra? Surge un organismo internacional para evitar los desastres de las guerras anteriores, la ONU. Y es a través de la Carta, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que empieza a reconocerse lo que hoy conocemos como derechos humanos, universales, inalienables, que son para cada persona. Este movimiento empezó a transformar las constituciones de los estados. ¿De qué manera? Introduciendo mecanismos de protección de esos derechos y libertades, cosa que no había hecho el Estado liberal. Se empezó a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Pasamos de los derechos humanos a hablar de los derechos fundamentales. Eso viene a dar como resultado una nueva forma de Estado. El Estado constitucional, social y democrático. Las características de este nuevo Estado es que establece la organización de los estados, sí. Y también cuáles son las funciones de los poderes públicos y cuáles son sus limitaciones frente a la sociedad para evitar los abusos. Lo que conocemos como los pesos y contrapesos que tiene la Constitución. Se proclaman los derechos y libertades. Y lo más importante, se tutelan. Es decir, se establecen cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos fundamentales en la Constitución. Este movimiento empieza a darse en toda la Europa, comenzando por Italia en primer lugar y luego en España. Y de ahí empezó a darse en otros países.
En América Latina tenemos el ejemplo de Brasil. Ante esto, ¿qué hace nuestro regionalismo americano? Nace el Pacto de San José y el compromiso que tienen los estados para hacer cumplir esos derechos. ¿Cuál es nuestro papel ante esto? En primer lugar, tenemos que hacer una tarea de difundir, de conocer cuáles son nuestros derechos fundamentales, cuáles son las leyes que nos protegen, qué mecanismos podemos utilizar cuando se violan nuestros derechos fundamentales. En segundo lugar, una docencia continua a nuestros jueces y magistrados superiores. Para que apliquen correctamente la Constitución en atención a los derechos fundamentales, con imparcialidad, aplicando reglas donde la dignidad humana siempre sea el norte. Lo tercero, tenemos que tener una participación ciudadana, que estamos carentes de ella. Lograr que se respete esa participación ciudadana y que se garantice. De esta manera, podemos obtener el respeto y lograr uno de los fines del derecho, que es la paz y la armonía social. Gracias por su atención.